Ok, este tema lo vemos en el proceso para no dilatar el inicio. Perfecto. Bueno, como estábamos conversando, muy buenas noches con todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con el tercer módulo de nuestro diplomado. Vamos a tratar sobre centros de distribución, diseño y operación de los centros de distribución. Como bien recordarán, empezamos este diplomado revisando los fundamentos y estrategias de gestión de almacenes. Luego, a continuación, en la segunda sesión, vimos gestión de canales de distribución. El día de hoy vamos a empalmar con centros de distribución, diseño y operación. Me gustaría hacer un repaso rápido para hacer un recuento de los temas que vamos acumulando y de esta forma podamos todos ingresar sin ningún inconveniente al tema de hoy. No sin antes recordarles que la definición de centros de distribución la dimos en la sesión de la semana, en la sesión del tema 1. Recordarán cuando estábamos conversando sobre almacenes y estábamos viendo los diferentes tipos de almacenes, habíamos conversado de que hay un tipo de almacenes conocidos como almacenes de distribución. Estos almacenes de distribución tienen como objetivo crear un vínculo de interrelación entre los productos terminados y el cliente o el consumidor final. Es decir, habíamos adelantado que los centros de distribución son almacenes de un tipo específico, almacenes de productos terminados. Esos almacenes de distribución o centros de distribución se van a localizar estratégicamente lo más cerca posible del cliente final. Los almacenes de distribución se ubican en los productos con la mayor demanda en la región y son aquellos en los cuales o con los cuales vamos a gestionar nuestra estrategia logística. También estuvimos conversando en la sesión 1 sobre estrategias de segmentación. Recorrimos la estrategia de segmentación ABC, en la cual podíamos clasificar los productos de nuestro almacén, los productos en stock, los podíamos clasificar según la importancia en productos tipo A, productos tipo B y productos tipo C, bajo una regla de Pareto o regla 80-20. Habíamos establecido que para nuestra regla, los productos tipo A iban a abarcar el 80% del criterio de selección, los productos tipo B el 15% y los productos tipo C el 5% de nuestro criterio. También habíamos conversado que este arreglo de Pareto o arreglo ABC nos va a permitir también gestionar los espacios y gestionar la distribución dentro de nuestro almacén. ¿Con qué criterio? Con el criterio de que no todos los productos del almacén tienen la misma jerarquía. Ubicando un criterio de jerarquización dentro de nuestros productos en stock, vamos a poder aplicar estrategias de almacenamiento y también estrategias de gestión de inventarios para poder, sobre todo, optimizar nuestro presupuesto logístico. Es así como habíamos estudiado estas tres categorías: categorías tipo A, tipo B y tipo C. Habíamos visto las principales ventajas de esta categorización a nivel de control, reducción de costos, eficiencia. Habíamos estudiado algunos ejemplos, compartí con todos ustedes el Excel de ejemplos que estudiamos. La segunda estrategia que vimos también fue la matriz de Kraljic. Esta matriz de Kraljic es otra estrategia de segmentación en la cual vamos a estudiar los productos según el tipo de productos, en un análisis de dimensión costo-oferta. Aquellos productos con los costos más altos se denominarán productos apalancados y productos estratégicos. Y los productos con los costos más bajos serán los productos rutinarios y productos cuellos de botella.
Sin embargo, teníamos también la otra dimensión, que es la dimensión de la oferta, con la cual podríamos clasificar productos estratégicos y productos cuellos de botella. Siendo los productos estratégicos, haciendo un símil con el análisis de categorías A, B y C, los productos estratégicos serían las veces de los productos tipo A bajo el análisis de Kraljic. Habíamos estudiado algunos escenarios de atención para cada uno de estos productos y luego estudiamos también estrategias de aplicación en nuestra gestión de almacenes. Estrategias como automatización, estandarización, segmentación, gestión de inventarios, habíamos hablado de proveedores, gestión de riesgos, habíamos hablado también de estrategias de colaboración, métricas de desempeño, la importancia de la sostenibilidad, optimización de rutas, eficiencia energética, mejora continua. Nos tomamos un tiempo también para conversar sobre ERPs. Habíamos visto la importancia de contar con un sistema ERP dentro de una gestión industrial y aquellos ERPs para gestión de almacenes, habíamos visto que se denominan WMS. Habíamos estudiado la importancia de la responsabilidad social empresarial dentro de toda gestión, también dentro de la gestión logística, la importancia de la ética empresarial, el desarrollo sostenible, la innovación social. Habíamos conversado sobre la logística verde. En la cadena de suministro necesitamos gestionar una cadena de suministro verde, una gestión de almacenes que sea amigable con nuestro ambiente y amigable con la comunidad donde desarrollamos nuestras actividades. Esto en el marco de impacto ambiental, estrategias de sostenibilidad, eficiencia energética, gestión de residuos, optimización de rutas, uso de tecnologías verdes, colaboración intersectorial. También ingresamos a hablar de gestión de canales de distribución. Habíamos hecho una introducción a los canales de distribución y habíamos estudiado cómo estos canales son el conjunto de vías y procesos que una empresa utiliza para llevar sus productos desde el lugar de origen hasta los consumidores finales. Habíamos hablado de que podemos evaluar diferentes clasificaciones de canales de distribución, pero la más utilizada es en función a los niveles de un canal de distribución. Es decir, la clasificación más usada es la clasificación de canales de distribución del tipo directo e indirecto. Y dentro del tipo indirecto teníamos dos clasificaciones, tipo corto y tipo largo, pudiendo ser tipo largo también otro subtipo conocido como el tipo doble. Cuando habíamos estado estudiando los niveles en los canales de distribución, habíamos visto que entre el productor y el consumidor puede o no pueden haber intermediarios. Cuando tenemos intermediarios entre el fabricante y el consumidor, estamos frente a un caso de modelo de distribución del tipo indirecto, mientras que en el tipo directo, el fabricante o el productor es quien atiende de primera mano al consumidor. En el caso indirecto tenemos un tipo en el cual el fabricante atiende al consumidor mediante una atención minorista y también tenemos el caso en el que el fabricante abastece a un mayorista, el mayorista al minorista y finalmente el minorista al consumidor. Ambas tienen ventajas y desventajas. Estudiamos ayer que la principal ventaja está asociada al costo, está asociada a la imagen de la empresa y asociada también a la expansión geográfica o atención geográfica de la compañía. Habíamos visto que los canales directos, si bien tienen una reducción del costo como ventaja, tienen una desventaja a nivel limitación geográfica.
Y otra ventaja es la sensibilidad al mercado al tener un contacto directo con el cliente final. Mientras que en el canal indirecto, las desventajas del canal directo se convierten en las ventajas del canal indirecto. Es decir, la principal ventaja es la cobertura y viceversa con las desventajas. Para el caso del canal indirecto, las desventajas serían competencia, inversión y que el volumen de compra será determinado por el minorista, teniendo en cuenta que la cara frente a los clientes es el intermediario mayorista y minorista. Cuando hablamos de distribuidores mayoristas y minoristas, habíamos conversado que esos distribuidores forman parte de la cadena de suministro, o perdón, la cadena de distribución de esta empresa cuando es indirecta. Y la definición es en función de cuál de los dos es el que tiene contacto con el usuario final. En este caso, el que tiene contacto con el usuario final es el minorista. Canal corto, cuando solo consta de un intermediario. Canal largo, cuando tiene dos intermediarios, un intermediario mayorista y un intermediario minorista. Canal doble, vimos ayer de que es un tipo de canal largo con la intervención de un agente exclusivo del fabricante que actúa como intermediario. Habíamos estudiado algunas estrategias para diseño de canales de distribución, pero lo más importante es evaluar el mercado, evaluar el producto y sobre todo evaluar a los intermediarios. Dentro de la evaluación de los intermediarios, habíamos visto algunas estrategias para selección y gestión de socios estratégicos en la distribución. Habíamos indicado de que es esencial comprender las necesidades logísticas de la empresa, como el tipo de productos que se distribuyen, las rutas geográficas, plazos de entrega, requerimientos, etc. Dentro de los criterios de selección habíamos estudiado la capacidad operativa, la reputación y la experiencia, flexibilidad, costos, innovación tecnológica, cumplimiento normativo y estándares de calidad. Finalmente, habíamos visto que como beneficios de una buena selección y gestión de socios, tenemos la optimización de costos, mayor agilidad, la mejora del servicio al cliente. Recuerden que en los tipos indirectos, el socio estratégico es aquel que va a dar la cara al cliente. Y el acceso a nuevas tecnologías. Habíamos comentado de que existen intermediarios que han apostado por tecnologías avanzadas y tenerlos como socios estratégicos nos puede significar una mejora en las operaciones logísticas. Habíamos conversado también sobre algunos casos de éxito, como el caso de éxito de la compañía Amazon, con una distribución rápida, una revolución de los centros de distribución, que son los que justo hoy vamos a profundizar, mediante la automatización de los centros de distribución. Habíamos visto también el modelo Zara. Esta empresa española había revolucionado la distribución mediante una evaluación de cercanía a sus mercados. El modelo Coca-Cola ha optado por un modelo de franquicia para la distribución de sus productos. Y el modelo Nike, habíamos conversado sobre la omnicanalidad para ventas físicas, online y distribución directa desde sus propios centros de distribución. El día de hoy vamos a ingresar de lleno al tema centros de distribución, no sin antes preguntarles si tenemos alguna duda, alguna consulta al respecto. Pueden activar ¿Sí? su micrófono y poder hacer las preguntas correspondientes, estimados profesionales. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hemos hecho un repaso a los temas, que ha comprendido las dos primeras sesiones. Sí, efectivamente, veo que las diapositivas
no han avanzado. Sin embargo, déjenme dejar de presentar y volver a presentar. Ok, ya estamos. Les consultaba, ¿tienen alguna inquietud sobre los temas vistos en las dos primeras sesiones? ¿Está todo claro? Perfecto, si no hay consultas, muchas gracias, José. Si no hay consultas, estamos entrando al tema de centros de distribución. Cuando estamos estudiando centros de distribución, lo primero que tenemos que recordar es la definición de almacenes. Los centros de distribución son almacenes. ¿Almacenes de qué tipo? Almacenes del tipo de productos finales. Entonces, denominamos centro de distribución al edificio, espacio o construcción logística, entre paréntesis, almacenes, diseñado para recibir y despachar diversas mercancías, cumpliendo la función de almacenarlas entre un proceso y otro. El centro de distribución ejerce de intermediario en la cadena de suministro. Se encarga de recibir mercancías y almacenarlas a la espera de ser expedidas y distribuidas a mayoristas, minoristas u otros clientes finales. Ahora vamos complementando nuestros temas. Ya sabemos cuál es la definición de un mayorista, de un minorista, una definición de almacén, gestión de inventarios, centros de distribución. Entonces, los centros de distribución se caracterizan por estar creados para agilizar y optimizar el proceso de distribución. Idealmente, la mercancía debe estar almacenada durante el menor plazo posible y debe distribuirse a puntos cercanos para evitar desplazamientos innecesarios. Este punto es importante. Cuando estamos gestionando, cuando estamos gestionando centros de distribución, los centros de distribución tienen que tener criterios. Los principales criterios para un centro de distribución es la optimización y la eficiencia. ¿Cómo tenemos un centro de distribución eficiente? Es un centro de distribución en el cual tenemos los menores plazos posibles de almacenamiento, es decir, alta rotación, y la distribución a puntos cercanos, es decir, optimización de rutas. La estrategia también para un centro de distribución abarca reducir tiempos y costos de transporte. Por lo tanto, la ubicación habitual de los centros de distribución logísticos se da en los alrededores de las ciudades y de grandes zonas industriales y parques logísticos. El centro de distribución, entonces, habíamos conversado de que es el almacén de los productos terminados de una empresa. Y a partir de los centros de distribución, gestionamos las atenciones hasta los clientes. Es decir, y seguro que más de uno se preguntará, profesor, ¿quiere decir que los centros de distribución están directamente conectados con los canales de distribución? Correcto. Los centros de distribución son las herramientas con las que articulas un canal de distribución. Los centros de distribución son los almacenes a partir de los cuales estamos haciendo las distribuciones directas o indirectas. La función de reparto de un centro de distribución comprende distintas actividades como recepción, inspección, control, clasificación, sistematización, conservación, expedición y distribución de mercancías. Yo les hago una pregunta de lo que hemos estudiado. Si yo les comento de que el centro de distribución es el espacio físico donde se efectúa la recepción, inspección, control, clasificación, sistematización, conservación, expedición y distribución de mercancías, ¿a qué definición se les viene a la mente cuando estamos hablando de estas actividades? Estamos hablando de un espacio físico donde se gestiona la recepción, se gestiona el almacenamiento, la inspección y se gestiona finalmente el despacho de productos. Correcto, Gino.
estamos hablando de un almacén. Por lo tanto, tenemos todos claro, efectivamente, Pedro, gestión de almacenes. Por lo tanto, ahora tenemos todos claro de que un centro de distribución, cuando escuchemos el término centro de distribución, recordemos que estamos hablando de un tipo de almacén. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar las principales actividades de un almacén. ¿Por qué? Porque el centro de distribución es un tipo de almacén. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre un almacén y un centro de distribución? Les comento. Almacén abarca en toda su amplitud de la palabra tanto centros de distribución como los otros tipos de almacenes que hemos estudiado. La función del almacén es el almacenamiento y la gestión de inventarios en general. La función del centro de distribución es atender la demanda de clientes, es decir, el centro de distribución opera únicamente con productos terminados, mientras que el tipo de productos con los cuales opera un almacén es materias primas, insumos, productos terminados, entre otros, es decir, el almacén opera bajo los distintos tipos de almacenes que pudieran haber, mientras que el centro de distribución es un almacén específico de productos terminados. El almacén se enfoca en la producción, mientras que los centros de distribución se enfocan en los clientes. El ciclo de pedidos tiene diferentes enfoques. El enfoque de un centro de distribución es un ciclo de pedidos cercano a días y horas. La rotación debe ser alta. Y cuando estamos hablando de SKUs, que son Stock Keeping Units, unidad de referencia único, estamos hablando de un centro de distribución mueve productos con una rotación media alta, mientras que los almacenes mueven productos con una rotación media baja. Cuando estamos estudiando centros de distribución, es importante recordar que los centros de distribución manejan las mismas actividades que un almacén, es decir, recepción y expedición de mercancías. Pero entre la recepción y la expedición de mercancías tenemos también algunas subactividades. Por ejemplo, dentro de las subactividades entre la recepción y la expedición tenemos el almacenaje y la preparación. Cuando estamos hablando de las principales actividades dentro de un centro de distribución, la teoría clasifica recepción, almacenaje, preparación y expedición de pedidos. Dentro de la recepción se encuentra una etapa muy importante que es la etapa de inspección. Luego de la inspección viene el almacenaje. Y luego dentro de la preparación hay otra etapa de inspección y control de calidad. Y yo les pregunto, ¿por qué ustedes creen que es una buena práctica considerar inspección tanto en la recepción como en el despacho? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Eduardo, adelante, por favor. Sí, profe, lo que pasa es que, bueno, es bueno tener un control de calidad para saber qué tipo de producto estamos bueno, en este caso, vendiendo hacia los clientes, ¿no? Porque si no hay un control de calidad, puede ser que, digamos, se puedan dar productos defectuosos, ¿no? Ya puede ser materia prima, comestible o artefactos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay otro punto, profe, que hay también en los almacenes, también para agilizar los despachos, también es factible también meter también lo que es el picking, el pre-picking y el picking, ¿no? Por si con eso se puede agilizar también aún más el despacho y el cliente puede, o sea, estar más satisfecho y así tu producto tenga más rotación y salida. Correcto, Eduardo. Efectivamente, recuerden que dentro de nuestra gestión de almacenes, la gestión de almacenes no solo es recepción y despacho. Si bien recepción y despacho son los procesos de entrada y de salida, dentro de esa caja negra llamada gestión de almacenes,
tenemos principalmente la gestión de almacenamiento y la gestión de preparación del despacho. Ahora, mi recomendación, al igual que lo que comentó su compañero, es que dentro de la gestión de almacenamiento y dentro de la gestión de preparación del producto, incluyamos etapas de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque cuando llega la recepción de la mercancía, previo al almacenamiento, es decir, al destino físico, a la ubicación, ¿recuerdan cuando estudiábamos la segmentación ABC? Antes de ubicarlo en su espacio ABC, tenemos que saber el tipo de producto que está ingresando y las condiciones en las que ingresa. Hay una zona, y eso seguro que lo han escuchado, hay una zona cuando hacemos inspección denominada zona de cuarentena. Cuando recibimos productos y algún producto está observado, estos productos pasan a la zona de cuarentena y son productos que no ingresan a la etapa de almacenamiento. Sí, David, adelante David y luego Javier. ¿Sí? ¿Alguien deseaba participar? Hay dos manos levantadas. Ahora está la mano levantada de Javier. Sí, ¿me escuchas? Fuerte y claro. Adelante, Javier. Muy buenas noches. Muy bien. Fíjate, lo que acabas de mencionar me hace recordar cuando tuve mi pasantía por estas dos empresas. Bueno, en zona de cuarentena, nosotros teníamos, bueno, en la empresa que yo estaba, el rubro farmacéutico, ahí sí lo llamábamos zona de cuarentena. Formaba parte cuando la mercadería estaba como una zona ahí intocable hasta que el Departamento de Control de Calidad diera su reporte y con ese reporte pasaba a las ubicaciones. Ese es en el rubro farmacéutico, pero cuando yo estaba en las otras empresas, estábamos una empresa de aceros especiales, nosotros le denominamos zona de aduanas, ¿no? Le denominamos eso porque teníamos que también el Departamento de Control de Calidad tenía que verificar si el acero que estábamos comprando estaba con las condiciones que el requerimiento al proveedor le damos, ¿no? Con alta capacidad de carbono, nitro, amonio, todos los metales que podíamos tener, ¿no? Correcto. Me has hecho recordar, y eso es muy importante, zonificar dentro de la gestión del almacén, ¿no? Porque la gestión del almacén es amplio y es ahí donde tengamos nosotros esa eficacia para que optimicemos de la mejor forma, donde tenemos que saber zonificar y dar todas las prerrogativas a nuestro personal para que hagan su labor de manera eficiente, ¿no? Gracias. Exactamente, Javier. Muchas gracias por tu experiencia y como comenta Javier y como comentó Eduardo, la gestión de almacenes es una gran responsabilidad porque no solamente es recepción y despacho, sino involucra nosotros gestionando almacenes, formamos parte del control de calidad y formamos parte de velar por la satisfacción al cliente. Finalmente, nuestro producto, al ingresar y al salir del almacén, va a llegar a un cliente, a un consumidor final. Efectivamente, ahora, sí, adelante Eduardo, por favor. Profe, mira, acá sería bueno también el control de calidad, o sea, para siempre tener un buen control de calidad. También, bueno, en este caso, almacenes que yo he estado siempre, todos en general, se implementaba el FIFO y el FEFO, ¿no? Justamente para ver la fecha de vencimiento y tener, o sea, una buena rotación, ¿no? Y así, en este caso, Correcto. si es un material que tiene fecha de vencimiento, tenga rotación y saber cuándo está fecha próxima a vencer, ¿no? Y así sucesivamente, profe. Correcto, correcto. Son estrategias, por ejemplo, en el rubro de productos perecibles, como bien comenta Eduardo, se tiene la estrategia FIFO, el first in, first out. El primero que entra es el primero que sale. Y de esta forma vamos a poder gestionar nuestro almacén. Ahora, esas estrategias que bien comenta Eduardo, son estrategias que
se complementan dentro de la gestión de almacenes con gestión de inventarios. Ahora, respecto a la terminología que utilicemos, muchas veces la terminología va a variar según el tipo de industria, pero lo importante es tener claro nuestro rol dentro de la gestión de almacenes. En el rol entonces de gestión de almacenes dentro de los centros de distribución habíamos estudiado actividades. La actividad de recepción, la actividad de inspección para dar paso a la zona de almacenamiento, luego la actividad o las actividades que abarcan la preparación para finalmente llegar al punto de despacho. Dentro de las actividades de preparación tenemos el picking, tenemos el control de calidad, el embalaje, hasta finalmente llegar al punto de despacho. El proceso entonces del almacén desde el enfoque del centro de distribución nos permite tener como entradas la recepción de la mercancía. Esta mercancía puede venir, mercancía o producto, puede venir, acá estamos. Esta mercancía puede venir del centro productivo de la empresa, de proveedores o de fases anteriores de la cadena de suministro y suele recepcionarse en los muelles de carga y agruparse en pallets, ¿no? El término pallets es uno de los dispositivos en los cuales se transportan las cargas. Tras esta etapa, se produce la transición hacia la etapa de almacenamiento. Aquí estamos estudiando de una forma muy breve las etapas por los cuales transitan las cargas dentro de un centro de distribución, por lo que las unidades de carga recepcionadas se trasladan mediante carretillas elevadoras o sistemas automáticos hasta los sistemas de almacenamiento o a la playa del almacén. Recuerden lo importante, antes de entrar a la zona de almacenamiento, necesitamos previamente haber pasado por una zona de inspección. Aquellos productos, aquellos materiales que no califican para ser almacenados son descartados del centro de distribución y únicamente almacenamos aquellos productos que pasan el control de calidad. Una vez que estemos en la fase de almacenamiento, esta fase de almacenamiento en un centro de distribución debe ser muy corta. ¿Por qué? Porque el core business de un centro de distribución es gestionar ventas. Los centros de distribución tienen que caracterizarse por tener una alta rotación y la mercancía debe ser expedida cuanto antes. Para elegir entonces el sistema de almacenaje de cada almacén, necesitamos conocer las necesidades específicas de cada empresa. Como les comentaba, el sistema de almacenaje o denominado también el equipamiento del almacén se diseña según las características de cada almacén, de cada industria. Por lo general, los centros de distribución, al tener una alta rotación, requieren de sistemas de estanterías industriales con acceso directo o inmediato a las unidades de carga. Podemos también contar con funcionamiento del tipo FIFO, que era lo que comentaba su compañero. FIFO es una estrategia de gestión de inventarios en la cual el primer producto que entra por fecha es el primer producto que sale. De esa forma, tenemos en nuestro almacén carga fresca todo el tiempo, ¿no? Por lo cual el flujo de las mercancías es más eficiente. Luego de la etapa de almacenamiento, estamos listos para expedir o para vender. En este proceso, dentro de nuestro centro de distribución, se recogen las mercancías requeridas de un pedido concreto para proceder a su preparación y expedición a destino. La preparación del pedido puede llevarse a cabo por parte de operarios de forma manual o a través de sistemas automatizados, y variará mucho si se trata de un pedido que se expide en caja o en pallet. Una vez la mercancía esté preparada y agrupada, se procede a la expedición. Cabe precisar que en esta etapa de preparación de pedido se encuentra también la etapa de control de calidad y se encuentra también la etapa de
almacenamiento y codificación, o la etapa de embalaje y codificación, ¿de acuerdo? Una vez entonces esté preparada la carga y agrupada en su pedido, se procede a la expedición, para lo cual se trasladan las unidades de carga hasta los muelles de carga mediante sorters automáticos o carretillas elevadoras o guiadas con conductor. Hasta aquí, antes de entrar a las ventajas de los centros de distribución, me gustaría saber si hay alguna consulta respecto a las etapas del proceso de un centro de distribución. ¿Está todo claro hasta acá? Sí, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, Jonathan, se te escucha bien. ¿Escuchas? Sí, un poco lejos, pero se escucha. Sí, adelante, Jonathan. Digo, aparte de eso, nos quería considerar también el feedback. ¿O no? No es parte de No te copié, ¿me perdonas? lo escribo. Sí, por favor. Escuché feedback. Ok. Cuando su compañero pueda hacernos la pregunta, se la respondemos. Vamos continuando entonces. Dentro de las ventajas, a ver, vamos por acá. A ver, acá hay una pregunta de Gino. Dice, profesor, ¿cuándo es conveniente tercerizar el almacén de distribución? La pregunta es interesante. Realmente la tercerización dentro de la gestión de suministro pasa más que por un tema técnico, pasa por un tema de estrategia de la empresa. Algunas empresas optan por especializarse en su core business y tercerizan todo lo que no es su core business. De esa forma, adquieren determinadas ventajas competitivas. Lógicamente, correcto, Cristian, en algunos casos esas ventajas competitivas están asociadas a ahorros de costos operativos. Sin embargo, mi recomendación sería, antes de tomar una decisión del tipo estratégico, efectuar un análisis de planeamiento estratégico. Y si resultado del análisis de planeamiento estratégico optamos por la tercerización de determinados eslabones de nuestra cadena de suministro, necesitamos también establecer estrategias para poder salir airosos de esa decisión. Por ejemplo, una de las estrategias sería contratar a la compañía que vamos a tercerizar con determinadas características de forma que luego no se convierta en un cuello de botella la gestión de tercerización que estamos efectuando. A ver, acá hay algunas preguntas. Dice, profesor, si dentro del proceso de gestión se puede considerar el feedback. Ah, perfecto. El feedback, justo es un punto que lo voy a tocar también. El feedback es un punto importante. Cuando estamos gestionando centros de distribución, recuerden que el centro de distribución es el almacén desde donde vamos a atender a nuestro cliente, ¿de acuerdo? Si el tipo de canal de distribución es del tipo directo, el centro de distribución tiene una relación directa con el cliente. El feedback lo vamos a obtener del cliente. Recuerden que dentro de la gestión de cadena de suministro, el cliente es el último eslabón de esta gestión de cadena de suministro. Y el feedback nos permite hacer una retroalimentación. El feedback del cliente nos permite hacer la retroalimentación a la empresa para evaluar la satisfacción al cliente de todo nuestro proceso. Y el feedback, si es que
el centro de distribución es el último punto de contacto con nuestro cliente sin intermediarios, el feedback sería hasta la etapa de centro de distribución. Sin embargo, si tenemos intermediarios entre el productor y el consumidor, es decir, si tenemos un canal mayorista y un canal minorista, sugiero yo que el feedback se asocie al canal minorista también. ¿De acuerdo? Este tema del feedback lo vamos a tratar ahora también. ¿Ok? Entonces, ventajas de los centros de distribución. La principal ventaja es la optimización de los costos. ¿Por qué? Porque la centralización de las tareas de recepción y expedición de los productos permite optimizar los costos de la empresa, reduciendo gastos de almacenamiento y transporte innecesario. El producto va a pasar menos tiempo almacenado, pasa menos tiempo recorriendo distancias innecesarias en transporte y por lo tanto supone un ahorro de costos. ¿Por qué? Porque la ubicación de los centros de distribución me va a permitir atender de manera estratégica a mis clientes. La ventaja asociada también a la ubicación es la reducción de los tiempos de entrega. Con la ubicación estratégica cercana, por ejemplo, a grandes ciudades y zonas logísticas o industriales, reducimos notablemente los tiempos desde que se recibe la orden hasta que la mercancía se entrega. Esta ventaja de los centros de distribución le da flexibilidad en el servicio de atención de la compañía. Normalmente las fábricas se encuentran en zonas industriales y los centros de distribución se encuentran cerca a las zonas urbanas. Entonces, desde los centros de distribución vamos a poder atender de manera estratégica a nuestros clientes, pudiendo ser estos mayoristas, minoristas o clientes finales. Sirven como intermediarios en la cadena de suministro, dotan de flexibilidad a la empresa y le dan capacidad de respuesta para poder satisfacer las necesidades de la empresa. La principal ventaja de un centro de distribución está asociada al tiempo y al costo. Pero un punto importante que no debemos descuidar en los centros de distribución es la calidad. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, el producto va a pasar de almacén en almacén y lo importante es que el control de calidad sea una constante. Los centros de distribución son claves en la eficiencia de la cadena y por tanto ayudan a evitar errores. Los centros de distribución tienen que ser un filtro que aseguren entregas fiables y de calidad, además del plazo. Hay tipos de centros de distribución de mercancía seca, silos, tanques. ¿Cómo logramos que un centro de distribución sea eficiente? Mediante benchmarking. Recuerdan, conversábamos ayer del benchmarking, que es comparándonos con otros, comparándonos con nuestra competencia y sabiendo dónde nos encontramos respecto a nuestra competencia. También validando el nivel de inventario, optimizando recursos, rediseñando procesos y también optimizando recursos. Para lograr el nivel de servicio objetivo, validamos la operación, el reaprovisionamiento y las salidas. Cuando estamos estudiando la factibilidad de la ubicación de un centro de distribución, debemos estudiar condiciones como condiciones operativas, debemos estudiar el mercado, debemos estudiar la rentabilidad, o sea, debemos estudiar también las condiciones económicas de nuestra empresa. La localización, el diseño estructural, que esto es lo que conversábamos, tamaño, forma, altura, los puntos de recepción, puntos de despacho, zonas de inspección. Cuando diseñamos almacenes y cuando diseñamos centros de distribución, es muy importante considerar las estrategias de trabajo de nuestra empresa.
Nosotros hemos estudiado durante estas sesiones, las estrategias de segmentación de Kraljic, hemos estudiado estrategias ABC, estamos estudiando estrategias de cómo gestionar un centro de distribución. Toda la teoría la tenemos que poner en práctica al momento de diseñar nuestro centro de distribución. Cuando operamos un centro de distribución, debemos de controlar que los centros de distribución tienen zonas de entrada, zonas de despacho, zonas de inspección, zonas de almacenamiento, zonas de preparación de carga. Por lo tanto, el diseño de los espacios tiene que ser una tarea que se prepare en conjunto. Mi sugerencia al momento de diseñar un centro de distribución es hacer una participación de todo el personal. Necesitamos participar el equipo de seguridad, el equipo técnico, el equipo logístico, el equipo operador, el equipo de control de calidad, de manera que cada uno aporte desde su óptica cuáles son los enfoques a ser considerados en el diseño de nuestro centro de distribución. Hasta este punto, por favor, ¿alguna pregunta? Sí, Javier, adelante. ¿Me escuchas? Fuerte y claro, Javier, adelante. ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro. Bien, gracias. ¿Ustedes me Mira, escuchan? sí, Perfecto. sí, para aportar algo con respecto al diseño. Yo he tenido la oportunidad de diseñar 3 centros de distribución de 5, 7 y 8,000 metros cuadrados y 16 almacenes de 150 metros cuadrados en cada tienda. Y el planeamiento para hacer el diseño integral hoy en día no solo lo hacemos los jefes o los gerentes de almacenes, tenemos que hacerlo un equipo multidisciplinario, de tal manera que todas las ideas que se propongan hay que ponerlo en práctica. Y cuando digo todas, hay que hacerlo participar hasta el señor que barre, sin menospreciar el trabajo, hasta, que nosotros podemos ser gerentes o jefes. De esa manera nosotros podemos lograr un diseño del centro de distribución de manera estratégica y los diseños de los almacenes de manera que es en cada tienda, lo hemos puesto nosotros, ¿no? Quería aportar esto. En el diseño, muchas veces la teoría nos dice una cosa, pero en la práctica el sentido común que lo da el día a día el operario, ese es uno de los mejores diseños que debemos tener en cuenta, claro, complementándolo con la parte técnica y estudiada que lo hacemos nosotros. Eso quería aportar, hermano. Muchas gracias, Javier. Totalmente de acuerdo. En línea con lo que comenta su compañero, como estábamos mencionando, el diseño de los centros de distribución es un diseño de trabajo conjunto. Les comento en línea con lo que mencionaba Javier, una experiencia. Diseñando un centro de distribución, una vez que teníamos el diseño listo, invitamos al equipo de seguridad y medio ambiente. Imagínense, este era un centro de distribución de productos químicos. Y el equipo de seguridad y medio ambiente recordó de que el tipo de producto químico que necesitábamos almacenar requería por normativa un tipo de servicio de fire and gas, un servicio contra incendio específico por ley. Es decir, si no hacíamos participar a los especialistas del área de HSE, íbamos a obviar este detalle. Lo mismo cuando estamos gestionando el diseño de la infraestructura del equipamiento del almacén, necesitamos que participen también los operadores de los sistemas de transporte, de los sistemas de carga. ¿Por qué? Porque ellos van a gestionar el manejo de sus equipos y ellos van a
saber si las áreas y los espacios son o no los adecuados para transitar entre las salas de almacenamiento. Esto es importante y es una buena práctica para que nuestros almacenes y el equipamiento de nuestros almacenes tenga resultados satisfactorios, como bien también lo comenta su compañero Javier. Cuando hablamos dentro del diseño de un almacén y dentro de la gestión de almacenes, hay un punto adicional importante para comentar. Ahora, los almacenes se diseñan también bajo un enfoque de logística 4.0. Es decir, los almacenes ya no son solamente pasillos con racks, pasillos con infraestructura, sino también ahora los almacenes cuentan con logística 4.0, es decir, cuentan con tecnología. Muchos almacenes utilizan diferentes tipos de tecnología para la gestión de almacenes y para la gestión de inventarios. Los retos que presenta la logística 4.0, le llamamos logística 4.0 porque la industria se llama industria 4.0. Les comentaba en la primera clase que el término 4.0 se refiere a la revolución industrial del desarrollo industrial más el desarrollo tecnológico. Y a la industria 4.0 le ha salido su par, que es la logística 4.0, como una oportunidad para gestión logística, optimizando errores, optimizando costos, optimizando gestión de riesgos. Un centro de distribución es la piedra angular que asegura el éxito en la gestión logística. ¿Por qué? Porque el centro de distribución es aquel que nos va a permitir colocar nuestros productos terminados en el mercado. La recomendación es, luego de aplicar una segmentación a aquellos productos tipo A, aquellos productos estratégicos, gestionarlos con logística 4.0 dentro de las posibilidades de nuestra empresa. Esta logística 4.0 nos va a permitir ser más rápidos, ser más precisos, ser competitivos, así como solucionar los problemas que conlleve la logística inversa, y esos son los principales caballos de batalla de ese sector. Dentro del centro de distribución, dentro de la cadena de suministro, tenemos que comprender que nosotros, dentro del centro de distribución, vamos a gestionar la atención de nuestros productos hacia los clientes. El centro de distribución es aquel que dinamiza la economía dentro de nuestra empresa. Todos los eslabones de la cadena deben estar alineados y el centro de distribución debe estar organizado para atender eficientemente los pedidos dentro de nuestra empresa. Este gráfico es importante. Cuando estamos gestionando una empresa a nivel integral, debemos de comprender que existe una interrelación entre nuestros clientes y nuestros proveedores. Y ustedes seguro se preguntarán, profesor, ¿pero qué tiene que ver un cliente con un proveedor? Realmente, el que mueve la aguja de nuestra empresa es el cliente. Y cuando el cliente mueve la aguja de la empresa, genera este movimiento desde los proveedores hasta el centro de distribución, desde el punto de vista del aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque ante una mayor demanda, es decir, ante una mayor cantidad de requerimientos, esa mayor cantidad de requerimientos origina que el área de manufactura o el área de producción requiera mover a sus proveedores y mover sus almacenes de materias primas a fin de poder atender ese requerimiento mayor, y luego el centro de distribución tiene que estar a la altura para poder reorganizarse y atender ese mayor volumen de esa mayor demanda. De esta forma, cuando hablamos de interrelación dentro de nuestra empresa, tenemos que entender que una vez que se activa un incremento en la demanda, tiene que activarse toda la empresa. Imagínense el comportamiento de una empresa en el cual
incrementa la demanda, incrementan los clientes, pero no tenemos esa reacción ni a nivel de gestión de proveedores, ni a nivel de manufactura, ni a nivel de centros de distribución. Lo que vamos a originar es que la empresa no esté preparada para poder abastecer a esos clientes nuevos. De esta forma, cuando crecemos como empresa, crecemos como gestión logística a nivel provisiones, crecemos como operaciones y crecemos también como centros de distribución. Tenemos muchos ejemplos de centros de distribución. Algunos centros de distribución conocidos son, por ejemplo, las cadenas de centros comerciales y supermercados que trabajan bajo el enfoque de centros de distribución. Dentro de los centros de distribución, habíamos visto que tenemos etapas claramente identificadas. Las etapas identificadas son recepción, la etapa de almacenamiento, la etapa de preparación y finalmente la etapa de despacho. Entre la etapa de almacenamiento y la etapa de preparación, tenemos un punto que se denomina el picking. El picking es uno de los pasos más importantes cuando se realiza la preparación de pedidos en un centro de distribución. Y yo coincido cuando ustedes comentaron de que necesitamos preparar a nuestro personal para todo el proceso dentro de un almacén, pero sobre todo para el proceso de picking, porque el proceso de picking es el paso inmediatamente previo a la etapa de despacho. Técnicamente entendemos por picking al acto de manipular una mercancía en el interior de un centro de distribución, extrayéndola de una unidad superior para despacharla. Dentro de los métodos de preparación de pedidos, tenemos el método de preparación de pedido hombre-producto. Es el sistema más tradicional en el cual el operario va caminando por los pasillos de nuestro almacén, va tomando los productos y va seleccionándolos y recogiéndolos. También tenemos el método de preparación producto hombre. En el método producto hombre, este nombre se le denomina cuando utilizamos máquinas y sistemas y tecnologías automatizadas que se encargan de recoger los productos y llevarlos hasta el operario. Y también tenemos el método de pedidos del tipo cross-docking. Una vez que se reciben las mercancías en las bodegas, se despachan de forma directa sin que se mantengan almacenadas por periodos de tiempo prolongados. En este método cross-docking, lo único que se hace es la transferencia de carga entre un medio de transporte a otro medio de transporte. El método cross-docking normalmente no atraviesa una etapa de almacenamiento, sino que es una etapa de transición entre transporte y transporte. Los métodos de preparación de pedidos variarán en función si las mercancías se encuentran a nivel de suelos, en niveles bajos, intermedios y altos. Y ustedes se imaginarán cuán complicado se hace la gestión de despachos de un centro de distribución en función de cómo estamos almacenando nuestros productos. Es decir, nosotros diseñamos el almacén, pero al diseñar el almacén tenemos que pensar en los tiempos de picking, los tiempos de preparación y los tiempos de despacho. En función a eso, ustedes se imaginarán que se aplican estrategias de segmentación y aplicamos también las estrategias de implementación de nuestro almacén. Yo les pregunto, ¿qué tipo de productos ustedes creen que se deban ocupar a nivel de suelo o a niveles bajos e intermedios? ¿Los productos de alta rotación o los productos de baja rotación? ¿Cuáles creen ustedes que deben ser los productos que se encuentren en un acceso más rápido para una atención más eficiente? Correcto, Cristian.
¿Y cuál es la estrategia para poder identificar los productos de alta rotación? Es la estrategia de segmentación, ¿de acuerdo? Entonces, estamos encontrándole una aplicación práctica a las estrategias de segmentación que hemos venido utilizando. Según la recolección, entonces, los métodos de preparación de pedidos pueden ser del tipo pedido a pedido, del tipo picking en grupo o del tipo picking por zonas. Recuerden que el término picking es un término en inglés que significa recolección. Cuando estábamos estudiando la recolección puede ser según la ubicación a nivel de suelo, bajo, intermedio y alto, dependiendo de la infraestructura con la que cuente el almacén. Y según la preparación de pedido, la metodología de preparación podría ser del tipo pedido a pedido, del tipo picking en grupo y del tipo picking por zonas. Cuando estamos estudiando el tipo pedido a pedido, hablamos de que es la modalidad tradicional. Y en esta modalidad, el operario busca cada producto en la bodega o en el almacén y lo prepara para la etapa de despacho. Es la etapa que creo que todos hemos utilizado al menos alguna vez. También tenemos la etapa de preparación de picking en grupos. En esta etapa de preparación de picking en grupo se divide en dos etapas. Primero, el operario busca todos los productos y los agrupa en la zona de picking. Y una vez que los tiene todos, los embala en forma individual para enviarlos a su respectivo destino. Y finalmente tenemos el método de preparación de picking por zonas. En este método de preparación de picking por zonas, lo que estamos estudiando es que las órdenes se procesan en función de su ubicación en la bodega y se preparan varios pedidos por grupo al mismo tiempo. Cada uno responde a las estrategias de negocio de cada empresa. Lo importante es que estas estrategias estén en función a los tiempos y a los costos que nos hemos trazado dentro de nuestra gestión de almacenes. Como preparación previa, vamos a recabar toda la información relacionada con los pedidos y vamos a organizar los recursos claves para realizar la preparación de pedidos. En la etapa de picking o de recogida, vamos a efectuar un recorrido del operario para seleccionar los productos. Dicho recorrido va a ir desde la zona de operaciones hasta el lugar donde están las mercancías. Efectuamos la extracción del pedido. Hemos estudiado que hay diferentes formas de extracción según la ubicación, según los mecanismos con los que cuenta el operador. Este punto es importante, el punto de verificación. Vamos a verificar no solo, y aquí me detengo un momento, vamos a verificar no solo que el producto que haya extraído el operador sea el correcto, sino también vamos a verificar el control de calidad del producto. El producto tiene que ser el correcto, pero además tiene que cumplir con los estándares de calidad para poder efectuar la atención. Profesor, ¿y cómo verifico, cómo gestiono que durante el proceso de almacenamiento en el centro de distribución no haya deterioro del producto en el almacén? Para eso necesitamos, dentro de nuestra gestión de almacenes, gestionar dos temas muy importantes. Un punto es la preservación y otro punto es el mantenimiento. Cuando efectuamos preservación y mantenimiento, lo que estamos buscando es que los productos que se encuentran en nuestro almacén se conserven como recién salidos de fábrica. Esa es la premisa con la cual debemos de implementar nuestra gestión de preservación y mantenimiento. No todos los productos son del tipo perecible. Hay productos que no son perecibles porque no son para el consumo, pero sí son productos que van a ser afectados por la intemperie,
por la corrosión, hay productos que van a ser afectados por otras condiciones, como por ejemplo, hay productos que necesitan un mantenimiento, hay productos mecánicos que necesitan lubricación, que necesitan alguna intervención por parte del área de almacenes. Es por eso importante, dentro del área de almacenes, necesitamos gestionar presupuesto para poder aplicar gestión de preservación y mantenimiento, para que durante la etapa de preparación de pedidos, en la zona de verificación de productos para despacho, no tengamos o tengamos la menor cantidad de productos defectuosos, resultado de una inadecuada preservación y mantenimiento dentro de nuestro centro de distribución. Nosotros como gestores de almacenes somos responsables también de 3 ítems importantes. El primero es la custodia, es decir, la seguridad de las instalaciones. El segundo es la preservación y el tercero es el mantenimiento de los productos. Les hago alguna pregunta. ¿Han tenido experiencias dentro de la gestión de almacenes con preservación y mantenimiento de productos? Sí, adelante, Javier. Luego, Jorge. Sí, ¿me escuchas? Fuerte, fuerte y claro, Javier. Fíjate, las experiencias que uno ha tenido son enormes, pero vamos a ser puntuales en un rubro, ¿no? A ver, en el rubro bueno, yo estuve en una empresa donde fabricábamos municiones, balas. Ujú. Entonces las experiencias ahí, fíjate, desde el diseño y luego para acondicionar un almacén para resguardar la pólvora. Entonces, bajo la normativa de la OTAN, ¿no? Nos dice que este tipo de productos tiene que estar hecho su hangar, o sea, el almacén propiamente dicho, y a partir de unos 10 a 15 metros del almacén debemos tener 6 metros de altura de arena para, por si acaso, una mala maniobra, una mala ejecución del personal, explote eso y la onda expansiva solamente se mantenga ahí. Pero desde el tema netamente operativo, y aquí va mi recomendación, es que como gestores de almacén, nuestra principal función es entrenar, entrenar y entrenar todos los días a nuestro personal en la manipulación, en la ejecución, porque no es lo mismo que te pidan 20 gramos a 10 miligramos y que te pidan 1 kilo, o si no, esto no hay forma de controlarlo si no tenemos bien aquilatado todas las normas y procedimientos dentro del almacén. Y solo por nombrarte en este rubro que estamos, ¿no? Hay mucho porque pongo énfasis en la capacitación netamente a nuestro personal sobre la parte operativa y sobre todo la seguridad por delante. Eso quería comentarles. Totalmente de acuerdo, Javier. Muchas gracias. Hay un punto importante, antes de darle pase a Jorge, hay un punto importante que todos los que gestionamos almacenes tenemos que tener claro. Dentro de nuestra gestión de almacenes, somos responsables de la custodia, es decir, de la seguridad de las instalaciones, somos responsables de la preservación y somos responsables del almacenamiento de los productos. Dentro de la custodia, es decir, dentro de la seguridad de las instalaciones, debemos de velar porque los productos que están almacenados se mantengan en cantidad, en calidad y en la condición en la cual han ingresado, y que en esas condiciones estos productos puedan ser despachados. Recuerdan la responsabilidad social y recuerdan la responsabilidad medioambiental. Luego, al igual que Javier, vamos a comentar seguramente con su compañero Jorge algunos otros ejemplos sobre este caso. Adelante, Jorge. Sí, Jorge, adelante.
No, no se te escucha, Jorge, pero no hay problema. Si más adelante puedes participar o puedes escribir, estamos atentos. ¿Alguna otra consulta? Paul, ¿levantaste la mano? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. En el caso de mantenimiento, mi almacén tiene libros. Entonces, cuando llega la mercadería, nosotros hacemos retractilado de los mismos porque el polvo, estamos en un desierto, el polvo malogra todos los libros y la humedad también. Entonces, nosotros, ni bien llega la mercadería de libros, retractilamos todo para que se pueda mantener. Y cuando se hace el picking, se aprovecha para limpiar porque todo se llena de polvo igualito, se limpian, se vuelven a hacer un poco de mantenimiento y se sacan. Entonces siempre estamos, ni bien entra mercadería, retractilando. Y cuando regresan devoluciones, también retractilamos otra vez, porque muchas veces vienen los libros otra vez sin sellar y hay que volver a retractilar para poder mantener la calidad y poder mantener en buen estado los libros para que sigan en el mercado, ¿no? Eso es lo que quería aportar con el tema de mantenimiento. Excelente ejemplo, Paul. Muy claro el ejemplo de cómo nosotros, gestores de almacenes, somos responsables no solo de la custodia, sino también de la preservación y mantenimiento de nuestros activos. Otro punto importante, muchas veces van a toparse con productos fiscalizados. En el caso de productos fiscalizados, el rubro de custodia toma una importancia especial. ¿Por qué? Porque para el caso de productos fiscalizados, seguramente alguno de los que esté en sala trabaja en la industria química y muchos productos químicos y productos de laboratorio son productos fiscalizados por distintas entidades gubernamentales en el país. Y estos productos fiscalizados necesitan reportarse mensualmente a estas entidades. Y el tema de la custodia, es decir, el tema de la verificación, que no hayan pérdidas, el tema de la verificación de que los productos se mantengan intactos dentro del almacén es un rubro sumamente importante. ¿Por qué? Porque de por medio no solo hay temas administrativos, sino hay temas de otro tipo respecto a la ley. ¿De acuerdo? Entonces, punto importante, cuando gestionamos centros de distribución, tenemos que tener en cuenta la custodia, es decir, la seguridad, el almacenamiento y la preservación, como lo hemos estado viendo. Estamos entonces ya en la etapa de preparación de pedidos. Ya hemos recorrido la etapa de recepción, hemos recorrido el almacenamiento, hemos hecho custodia, preservación, mantenimiento, el picking, inspección y estamos preparando nuestros pedidos para despacho. Vamos a proceder con el embalaje o el packing, precintado, pesaje, etiquetado del paquete para su posterior traslado de despacho, donde vamos a precisar ruta de destino y vamos a proceder con el servicio de entrega. Debido a la magnitud y a la filosofía de innovación tecnológica, hay muchos mecanismos para entregar productos, muchos mecanismos para preparar y despachar productos. El caso de Amazon es un caso muy interesante para estudiar. Amazon está revolucionando, habíamos conversado ya el día de ayer, está revolucionando la gestión de almacenes con las tecnologías emergentes. Amazon, por ejemplo, emplea el método de preparación pedidos tipo producto hombre, a través de robots autónomos que se encargan del transporte interno de las mercancías. En cuanto al sistema de preparación de pedidos, este diseño fue desarrollado dentro de la compañía, fue un diseño in company, y es decir, se trata de una herramienta creada in-house por Amazon. Luego llegamos al punto de entrega al cliente y aquí está la pregunta respecto al feedback. La entrega al cliente inicia cuando el producto es despachado desde el área de transporte hacia el domicilio del comprador. Y aquí empieza donde la empresa debe centrar todos sus esfuerzos en garantizar una entrega a tiempo, una entrega en calidad, una entrega conforme a las especificaciones del cliente. La entrega puede ser directamente hecha por el fabricante o por el centro de distribución o mediante intermediarios, como hemos estudiado en la clase de ayer. En este punto,
la planificación en las entregas de mercancías es tan importante como la preparación del pedido. Por lo tanto, la empresa debe contar con tecnologías necesarias para que los despachos se cumplan de forma eficiente, como por ejemplo los sistemas. Existen sistemas, así como tenemos sistemas para gestión de almacenes, tenemos sistemas para gestión de despachos, es decir, la tecnología está por todos lados. Sistemas como, por ejemplo, les recomiendo revisar información sobre el sistema Planner Pro y el sistema Last Mile. Cuando estudiamos Last Mile, déjenme compartir para que puedan todos. Eso es. Cuando tengan un tiempo, les sugiero que revisen en Internet estos dos sistemas, Planner Pro y el sistema Last Mile. El término Last Mile, el término en inglés, significa la última milla. Y este término en inglés hace referencia, regreso por acá, este término hace referencia a la distancia física que existe entre el centro de distribución y las manos del consumidor. Cuando ustedes escuchen el término last mile o última milla, estamos refiriéndonos a la última parte del proceso de entrega de un pedido hacia el cliente final. Es decir, es el paso que transcurre desde que el paquete sale de nuestro centro de distribución hasta que llega a las manos del consumidor. Por lo tanto, mediante estos sistemas de tracking o de rastreo, Planner Pro y Last Mile, así como hay muchos otros e incluso podemos hacer diseños in-house, vamos a poder efectuar un seguimiento al departamento logístico durante todo el momento de ubicación del transportista durante las entregas. Vamos a poder gestionar de manera eficiente todas nuestras entregas e incluso compartir esa información con nuestros clientes. El término de la última milla es un término que últimamente está en auge. ¿Por qué? Porque las empresas han identificado que el cliente o para el cliente es muy importante la experiencia que se desarrolla con la entrega de su producto. La experiencia, que es aquella que nosotros interpretamos como feedback, tiene un alto valor respecto a la atención en la última milla. De poco sirve buscar calidad, de poco sirve buscar eficiencia a nivel de centros de distribución si perdemos todo ese esfuerzo en la última milla entre la salida del centro de distribución y la entrega a nuestro cliente. Por lo tanto, debemos de cuidar que una vez que el producto salga de nuestro almacén, independiente de la forma con la cual abastecemos a nuestro cliente, pudiendo ser directa o indirecta, no se pierda la calidad y la satisfacción al cliente. Habíamos estudiado los diferentes canales de distribución, puede ser compra directa en tienda, pedido emitido al almacén, compra online, compra a mayorista, compra a minorista, etc. Lo importante está que nosotros efectuemos un tracking de nuestro pedido y que en todo momento busquemos la satisfacción de nuestro cliente. Otro punto importante es el diseño. Otro punto importante es el diseño del flujo de materiales. Cuando estudiamos diseño de flujo de materiales, estamos hablando de cómo se mueven los productos dentro de nuestra empresa, cómo se mueven los materiales, los repuestos, etc. Y estudiamos flujo de materiales a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la provisión hasta la distribución. Cuando estudiamos el término flujo de materiales, el flujo de materiales se estudia a lo largo de toda la cadena de suministro. Es decir, desde los proveedores, cómo se mueven las materias primas, los productos, cómo se mueven los productos terminados y cómo se mueve el producto final hasta la atención a nuestro consumidor, de ida y de retorno.
Cuando estudiamos los flujos, vamos a estudiar reducción de tiempos, optimización de recursos, reducción de costos operativos y mejorar las capacidades de respuesta. Es importante hacer mapeo de nuestro flujo de materiales, es decir, se recomienda estudiar cómo se mueve la cadena de suministro de toda nuestra empresa. Este punto sugiero estudiarlo a profundidad en la clase donde veamos, en la clase número 4, donde veamos planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque dentro del planeamiento estratégico, uno de los puntos, por ejemplo, que debemos de optimizar y buscar como ventajas competitivas es, por ejemplo, el diseño de rutas de transporte, distribución de almacenes, automatización, manipulación de materiales, integración con la tecnología, uso de los ERPs, etc. Hasta este punto había programado la clase del día de hoy. Quedamos atentos a sus preguntas. ¿Qué tal les ha parecido la clase? ¿Ha sido retadora para ustedes? He visto que para muchos les ha hecho recordar la industria, a muchos de ustedes les ha hecho recordar experiencias, y eso es bueno, para compartir experiencias, para compartir información. Para eso estamos aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Sí, Jorge, adelante. ¿Tiene